yo sufría con problemas familiares. Desde que era muy pequeña yo veía cómo mi mamá y mi papá peleaban, cómo ellos eran viciosos del alcohol. Toda mi vida yo crecí viendo puro sufrimiento, lágrimas. Con el pasar del tiempo yo crecí teniendo un trauma, se podría decir, porque mi mamá y mi papá siempre andaban tomando, peleaban, entre mis hermanas igual siempre había peleas, incluso llegábamos a los golpes. Pero lo que más afectaba a mi familia era había mucha desunión y las peleas. Crecí viendo todo eso, ¿no? Como mis hermanas sufrían, mis papás. Me quedaba sola en la casa y yo empezaba a escuchar voces, sentía como que alguien me perseguía. Cuando íbamos a ver quién era o si alguien había llegado, entonces no había nadie. Nosotros salíamos corriendo porque los pasos eran tan profundos que parecía que de verdad había una persona. También por causa de los dolores de cabeza yo también escuchaba voces y en las noches más que todo yo veía sombras que se acercaban a mí, o cuando caminaba por la calle yo escuchaba voces que se me acercaban al oído. Yo sentía escalofríos porque era algo muy feo, una sensación muy horrible que yo sentía, ¿no? Debajo de la cama me daba miedo meter mi mano o levantarme en la noche porque yo sentía que alguien me perseguía donde yo iba. Yo percibía, ¿no?, que había alguien que respiraba en mí, detrás de mí. E incluso siempre yo tenía pesadillas con rostros, con personas muertas. Entonces eso era muy feo para mí, yo quedaba traumada. Incluso yo gritaba en las noches y mis papás se levantaban para calmarme, ¿no?, porque era tan fuerte esas pesadillas que yo tenía que me ponían muy mal. Yo ya tenía miedo hasta estar sola. Tenía problemas de salud, tenía gastritis. El doctor me dijo que yo tenía que estar con pastillas de por vida, tomando remedios, tratamientos, porque la gastritis me decía que no tenía solución, o sea que no iba a tener una vida como los demás, ¿no?, porque siempre quedaba con náuseas, no tenía ganas de comer, siempre tenía dolor de cabeza constante. Entonces eso también, siendo niña, todavía ya me había afectado bastante. Yo me puse a robar en mi casa porque yo sentía un vacío, ¿no? Me sentía muy triste, siempre abatida. Incluso unas 2 veces yo intenté quitarme la vida porque yo no veía sentido, ¿no? Yo era muy infeliz en mi casa. Conforme fui creciendo yo intentaba quitarme la vida y yo no podía porque siempre había algo que me impedía o siempre pasaba algo. La segunda vez intenté de nuevo, pero tampoco pude. Y ya resignada, ¿no?, con los problemas que tenía en mi casa, yo comencé a tener malas compañías. Claro que yo no tomaba y no me drogaba tampoco, pero sí empezaba, digamos, a faltarme de la escuela, mentía, robaba. Y más que todo era muy rebelde con lo que yo veía que mi papá y mi mamá peleaban mucho. Yo les tenía miedo y también tenía odio de ellos. Incluso nosotros llegamos a ir al psicólogo por todo lo que había pasado, ¿no?, por los problemas que teníamos. O sea, ya todo fue empeorando con el tiempo, ¿no? Yo crecí con ese vacío, con ese odio, con esa tristeza. Entonces todo eso me iba encerrando, me envolvía y yo no sabía qué hacer, ¿no?, porque era algo tan horrible, tan feo. Después de pasar todos los problemas que teníamos en mi familia y yo también problemas espirituales, nosotros vimos el programa de televisión con mi mamá, ¿no? Ella también sufría de insomnio, tenía muchos problemas. Entonces nosotros estábamos cansadas de esa situación y así fue como llegamos al Cenáculo del Espíritu Santo y nuestra vida fue cambiando. Y la primera vez que nosotros llegamos ya nos sentíamos tranquilas, mi mamá podía dormir
Incluso ese día mi mamá llegó a pedirnos perdón, más que todo a mi papá, por todo lo que ella le había hecho, ¿no? Y con el tiempo yo me fui liberando, yo ya no escuchaba más voces, la enfermedad que yo tenía desapareció. Yo usé mi fe para curarme, ¿no? Porque yo no aceptaba más estar enferma. Entonces yo decidí cambiar esa situación porque tampoco aceptaba escuchar voces o tener miedo por las noches. Con el tiempo mi vida fue cambiando, yo ya no tenía más esa tristeza, ya no tenía ganas de quitarme la vida. Yo incluso quería vivir aún más, ¿no? Porque toda la alegría que Dios me había dado en mi familia, en el cambio de mi familia, fue muy fuerte y fue muy bueno porque ahora mi familia es unida, porque antes no había la unión que hoy tenemos, no había la paz, no había la felicidad. Entonces hoy puedo decir que soy muy feliz, que no tengo más problemas espirituales, no tengo problemas en la familia. Sí, a cambio de eso yo recibí muchas bendiciones, mucha alegría. Gracias a Dios todos están en la iglesia, están firmes con Dios y no pensamos nunca apartarnos de la presencia de Dios porque el Espíritu Santo y Dios han hecho un cambio muy grande en mi vida. Gracias a eso aún sigo viva y puedo decir que soy muy feliz.